hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Sin igual, tan poderoso y glorioso, tan perfecto en majestad. Oh, de rodillas ante ti, en asombro contemplé tu belleza y poder, no me pude contener. Bendiciones. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de volver a estudiar el tema número 2 de doctrina básica. Antes de dar inicio, solo les quiero recordar a los hermanos que se van a someter al examen, deben estudiar su manual. Si usted no tiene su manual, puede suscribirse al canal de la iglesia en Telegram y si no tiene acceso, puede pedir información. Con mucho gusto se la proporcionamos. En esta ocasión vamos a dar inicio al tema número 2. Si usted ya tiene su manual, lo puede tener en su computadora, lo puede tener impreso. Vamos a iniciar. Y antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das para nuevamente aprender de tu palabra. Por favor, suplicamos, Espíritu Santo, que vengas y abras nuestro entendimiento para que sea una palabra que no solo sea escuchada, sino que baje a nuestro corazón y podamos llevarla a la práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio, como les mencionaba, con el tema número 2 en su manual.
Y el tema número 2 se llama Jesús es Dios. Vamos a hablar en esta ocasión del holocausto de Cristo. Si usted va ahí estudiando, vamos a ver que en aquel tiempo muchos creían que Jesús era un profeta, que él era un buen hombre, que era una buena opción, pero en realidad él es el camino de salvación. Y eso nos dice Juan 14:6. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Algunos niegan que Jesús sea el Hijo de Dios, pero realmente el plan de Dios en Jesús estaba profetizado en el Antiguo Testamento y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Primera epístola de Pedro, en su capítulo 1, versículo 19 al 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Juan 1:14 dice que Él se manifestó, siendo el Verbo, se manifestó entre nosotros. Entonces vemos que Jesús es Dios. Primera Juan 5:19 al 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Este es el verdadero Dios. Aquellos que descarten el Nuevo Testamento deben saber que Cristo cumplió con todas las profecías descritas de Él en el Antiguo Testamento. Usted en su manual va a encontrar 3 cuadros: el nacimiento, el ministerio y la crucifixión de Cristo. Esto nos va a servir para ir comprendiendo poco a poco que cada uno de estos pasos está escrito en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a ver en su nacimiento. En el Antiguo Testamento, en Isaías 9:6, nos habla que un niño sería llamado Hijo de Dios. Y en 1 Timoteo, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3:16 dice que Él es conocido como el misterio de la piedad. Miqueas 5:2 habla del lugar exacto de su nacimiento. Y Juan 7:42, que está en el Nuevo Testamento, menciona que fue Belén, una aldea pequeña de Judá. En Números 24:17, una estrella sería la señal. Y en Mateo 2:29, así fue lo que entendieron los magos. Y en Isaías 7:14 nos habla de la madre de Jesús. Y en Lucas 1:27 describe la característica que ella iba a ser virgen. Vamos al siguiente cuadro que nos menciona de su ministerio. En Génesis 3:15, en el Antiguo Testamento, hay una batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y en Mateo 23:33, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se encargó de batallar contra la mala estirpe. En Isaías 53, del 1 al 4, nos habla que Jesús sería despreciado a pesar de ser Él la salvación. Y en Mateo 8, 16, 17, Él se convertiría en el portador de nuestras enfermedades y dolencias. En el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9, nos habla de la humildad del Señor en su primera venida. Y en Mateo 21, del 4 al 5, muchos no creyeron en Él, a pesar de que Él estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En Salmo 41:9 habla que un amigo lo traicionaría. Y en Juan 17:12 menciona que fue Judas quien traicionó a Jesús. Nos vamos al siguiente cuadro que habla de su crucifixión. En Salmos 22:18 menciona que echarían suertes sobre sus vestidos. Y en Juan 19:24 se cumplió. En Salmos 69:21 menciona que él tendría sed. Y en Juan 19:28 se cumplió.
En Salmos 34 del 19 al 20 dice que no le quebrarían ni un solo hueso. En Juan 19:36 se cumplió. En Salmos 45:7 describe que Dios lo sentaría a su diestra. Y en Hebreos 1 del 6 al 9 se cumplió. Entonces vemos que Jesús está escondido en toda la Biblia. Y Él es el Hijo de Dios prometido a la humanidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él sería ofrecido así como los israelitas ofrecían un corderito para perdón de pecados. El ir a la cruz era la primera fase, la primera parte del sacrificio, pero faltaba la otra parte que era el holocausto. La palabra holocausto significa quemado totalmente. Éxodo 29, del 15 al 18, encontramos que la Biblia dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto al Señor. Todos los rituales que cumplieron los hebreos, que realizaban en el Antiguo Testamento, es una sombra y figura de lo que el verdadero sacrificio que Dios tendría, se proveería para sí un cordero. Hebreos 8, del 1 al 7. Cuando el Señor se ofreció como ofrenda por el pecado de la humanidad, descendió al infierno. Eso nos dice Efesios 4, del 9 al 10. Ahí podemos ver entonces que Jesús murió y resucitó. Nos dice Hechos 2:32. También fue al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 nos describe el lago de fuego. Luego volvió a la vida, porque no se quedó ahí, y subió para sentarse a la diestra de Dios. Hechos 2:29 al 34. Con esta descripción vemos que Jesús murió 2 veces, una en la cruz y la otra en el lago de fuego. Ahí en su manual usted va a encontrar una pregunta que nos hace reflexionar. Entonces, a nosotros, ¿nos tocaba ir a la cruz o al infierno? Y a nosotros nos tocaba ir al infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Existe el infierno? La Biblia dice, en Mateo 18:8 describe, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y échalo de ti, porque es mejor entrar al reino de los cielos mutilado que ir ¿a dónde? Al infierno, con las 2 manos y los 2 pies. Jesús murió en la cruz y fue quemado en el lago de fuego para que nosotros no fuéramos a ese lugar. Entonces, para corroborar las evidencias sobre el holocausto de Cristo, debemos saber que si la doctrina de Cristo es cierta, está profetizado en el Pentateuco, como lo vimos en el tema anterior, que son los 5 primeros libros de la Biblia, en los profetas, que están clasificados como profetas mayores y menores, y en los Salmos, que es el libro que se encuentra en el centro de la Biblia. Lucas 24:44, Jesús dijo que era necesario que se cumpliera todo lo descrito por él en la ley de Moisés, que está en el Pentateuco, en los profetas y en los Salmos. En el Pentateuco encontramos una de muchas figuras. Y en Génesis 22, del 7 al 8, nos habla de una historia de Abraham con Isaac, cuando él iba a ser sacrificado. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, preguntó él. Esa es la figura cuando el padre iba a dar a su hijo por el sacrificio como holocausto. En los profetas lo encontramos en uno de muchos libros, en Zacarías 3, del 1 al 2. Dios le mostró al sumo sacerdote Josué. Y les cuento que Josué y Jesús se traduce del hebreo Yeshua, que significa salvado de Jehová. Y en los Salmos también lo encontramos en el Salmo 139:15, cuando dice que el oculto fue formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y esa palabra entretejido quiere decir que había sido destruido. Y entonces fue formado de nuevo. Ahora viene una pregunta. Y ahí la encuentra usted que dice, ¿cómo sé yo si soy salvo? Y la respuesta es, si tengo a Jesús en mi corazón, soy salvo. Pero nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que convertir. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. Ya arrepentidos, nosotros recibimos vida en nuestro ser. Ezequiel 18:32 dice, arrepentíos y vivid. La salvación es para nosotros, dice Hechos 11:18. También a los gentiles os ha sido dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Por qué para nosotros? Porque nosotros no somos del pueblo de Israel. Y todo aquel que no es israelita es considerado un gentil. La salvación es para nosotros. Este arrepentimiento nos llevará a un perdón de pecados. Y este arrepentimiento permite que nos reconciliemos con Él. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Efesios 3 del 11 al 12 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Romanos 10:9 dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos, confesamos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos salvos. Romanos 8:16. En conclusión, Jesús es el Hijo de Dios, quien vino a reconciliar al hombre con su Creador. Jesús es el camino al Padre y es nuestra redención. Jesús dio su vida en una muerte sangrienta como la de un cordero para el sacrificio. Y en ese holocausto Él fue reducido a cenizas, pero fue levantado. Job lo profetiza. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y esa palabra polvo se traduce del hebreo afar, que quiere decir ceniza. Éxodo 27:3 dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza. Por esa razón, Éxodo menciona que había que recoger esa ceniza que se quedaba en el holocausto. La pregunta sería, para todos nosotros, no es asistir a una iglesia que yo ya soy salvo, no es leer la Biblia que yo ya soy salvo, sino que tengo que abrirle mi corazón a Jesús. Y aprovecho este momento para orar por ti, si quieres aceptar a Jesús como Salvador. Y únicamente tienes que decirle, Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Apúntame en el libro de la vida, porque yo creo que así como moriste en la cruz y fuiste al lago de fuego por mí, hoy yo quiero abrirte mi corazón y ser reconciliado con Dios por medio de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.